hermanos, ¿cómo están? Amén. Yo les pido que se pongan una vez más de pie. Vamos a darle gracias al Señor para orar esta mañana y también bendecirle a nuestro Señor. Amén. Levantemos nuestras manos al cielo, hermanos, hermanas, como un símbolo de gratitud, de agradecimiento, también de entrega, de quebranto delante del Señor. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, Señor, y venimos delante de tu casa, de tu altar, para clamar, Señor, por tu presencia, hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones, Señor, sanando heridas, quitando, Señor, las toneladas de basura que el pecado, que el mundo, que la carne cada día intentan poner en nuestra alma, Señor. Que todo espíritu de desánimo, de desaliento, de confusión, de contienda, de derrotas, Señor, salga en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón y que tu espíritu nos llene de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Antes de poder compartir la palabra, quiero agradecerles a todos los hermanos y hermanas que de una u otra manera en estas 2 semanas que no he estado por mi operación, que Dios les bendiga a los que llamaron, a los que mandaron un mensaje, a los que fueron a visitar. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. ¿Ven? Y los que por cualquier razón no pudieron llamar o estar o oír, también los quiero mucho. Y que el Señor los tenga pronto en su gloria. No, eso no es verdad. Ese es un mal chiste, ¿no? Ese es un mal chiste que por ahí me aprendí. Y dije, ojalá me salga bien. Pero nada, pues nada, todo bien. Gracias a Dios ya todo está bien, hermanos, con un poco de dolor, pero ahí hay que darle. Ya saben que llega una edad en la vida donde bajan la máquina y empieza uno a echar aceite, así que tiene que cuidarse, tiene que empezar a tratarse de otra manera. Además no fue como algo provocado por mí, pues algo que de un modo u otro Dios consintió que pase. Así serán las cosas. Simplemente lo único que uno debe hacer es darle gracias a Dios, porque aunque uno no comprende, Dios siempre está a través de todo. Amén, hermanos. Así que por favor abran sus Biblias en el libro de Jueces, el capítulo número 2. Y vamos a estudiar, hermanos, vamos a aprender la palabra acerca de... La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Jueces, capítulo número 2, del versículo 8 al 16. Leo en la versión internacional. Y la palabra del Señor, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces, capítulo número 2, del versículo 8 al 16. Y dice así: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Jerez. Jueces 2, del 8 al 16. Tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte de Gaz. Escuchen bien, hermanos, lo que dice la Biblia, Jueces 2:10. También murió toda aquella generación
Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas, dice el 11, hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. El 12 dice, hermanos, abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. El 13 dice, abandonaron al Señor y adoraron a imágenes de Baal y a las imágenes de Astarte. El 14, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Y el 16 dice finalmente, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Entonces aquí, miren hermanos, tenemos una imagen de cuál es la función de la iglesia, de los padres, de los líderes. Hermanos, aquí nosotros entendemos entonces, miren, Josué fue un discípulo de Moisés, y él se formó a sus pies y aprendió a amar y a temer a Dios. Aprendió a buscarlo, aprendió de Él a vivir experiencias buenas y malas, momentos hermosos, maravillosos de vida, de abundancia, pero también instantes en donde parece que todo se termina. Pero eso es lo que él vio, hermanos, en la vida de Moisés. Entonces Josué, hermanos, hizo lo mismo. Y él fue un líder, amén, que definió a su generación y formó a su familia en el camino de Dios. Y tenía temor del Señor. Y amaba a su esposa y amaba a sus hijos y les enseñaba la palabra. Les enseñó a entender que por encima de todo estaba el amor de Dios. Amén, hermanos. Entonces él también se preocupó y entendió, hermanos, porque Josué fue el que tomó la costa de Moisés. Y como no hay, hermanos, en la vida hombres eternos ni mujeres eternos, como en la iglesia, hermanos, nadie vivirá para siempre, y tampoco en la familia, nuestros padres no vivirán eternamente. Y aunque yo sé que el Señor va a venir antes de que la iglesia envejezca y muera, ¿cuántos decimos amén, hermanos? Mas aún así, es nuestra responsabilidad prepararnos y preparar a otros para que cuando, hermanos, entonces la primera cosa que yo quiero decirles en esta mañana, miren, hermanos, Josué murió y no hubo quien tome el papel y el rol que él dejó. Y como no había, hermanos, líderes, personas, familias, hombres, mujeres, jóvenes que puedan tomar esa tarea, entonces, hermanos, el mundo y toda la nación entró en caos. Entonces, hermanos, las primeras cosas que yo quiero preguntarles a todos ustedes en esta mañana es, yo les pregunto a los padres, por ejemplo, hermanos, ¿estamos preparando a nuestros hijos, hermanos, para que ellos triunfen en la vida, tomen decisiones basadas en el amor a Dios, en el temor a Dios? ¿Estamos seguros que nuestros hijos harán la voluntad de Dios cuando nosotros no los podamos chequear ni controlar, ni cuando nosotros no estemos con ellos? Hermanos, ellos sabrán de rechazar sugerencias de droga, de alcohol en la universidad, en el colegio. Podrán decirle a sus compañeros de aula, no necesito fumar marihuana. Les estamos preparando, hermanos, para que ellos puedan defenderse del acoso, de la droga, de las enfermedades de transmisión sexual. Los estamos preparando para el amor, para el matrimonio,
les estamos dando un ejemplo de que de verdad, hermanos, el hogar es algo hermoso y maravilloso, aunque también con una gran tarea de dificultad y de conflicto. Entonces, hermanos, esa es la tarea de los padres. Amén, hermanos. Amén, padres. Que cuando nosotros no estemos, miren, ellos no entren en caos. Y que ellos puedan entender entonces que tuvieron padres y madres que les formaron en el amor de Dios. Y entonces, hermanos, aquí entran en juego algunos factores que cada uno debe entender. Porque le vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hogares, de nuestros matrimonios y de nuestros hijos y de todo lo que tenemos. Amén, hermanos, y tengan muy claro eso. Le vamos a dar cuenta, hermanos, si fuimos fieles a nuestras esposas, si las amamos, si las quisimos, si fuimos sinceros con ellas, si nos esforzamos por hacer lo mejor con la vida de ellas, si podemos darle a nuestros hijos una herencia de vida y cuando envejezcamos decirles, miren, hice lo mejor que yo entendí que Dios me envió a hacer con la vida de ti o de ustedes, hijos, hijas mías. Y lo mismo con la esposa. Entonces, miren, hermanos, debemos mirar con seriedad todo esto que la Biblia dice. ¿Por qué, hermanos? Dice que entonces apareció una generación que no conocía de Dios y que no tenía temor de Él. Entonces yo les pregunto, hermanos amados, ¿qué va a pasar con nuestras familias? Con nuestros apellidos, con nuestra generación. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando nosotros no podamos de alguna manera tomar decisiones por nuestros hijos, nuestras hijas? Les estamos enseñando, hermanos, el poder de la palabra, el amor. Les estamos enseñando, hermanos, lo importante que es la iglesia. Lo importante, hermanos, que ellos tengan una fe, que tengan una columna vertebral que nos ayude a soportar las presiones del ateísmo, del agnosticismo, de la incredulidad en la universidad, o cuando ellos lleguen allá se van a desleír como si pusiéramos un pedazo de chocolate en el sol. Entonces, hermanos, esa es una tarea de los padres. Amén, hermanos. Que ustedes digan, vean, o sea, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Les estamos dando buenos valores, les estamos enseñando, hermanos, buenas cosas, les estamos enseñando buenos hábitos, buenas costumbres, les estamos enseñando buenas modales, les estamos enseñando buenos modales. Alguna vez yo les decía esto: nosotros como padres, hermanos, no solamente debemos formar o preparar a nuestros hijos para que nuestra familia los quiera. Debemos preparar a nuestros hijos para que la sociedad los quiera y los acepte. Amén, hermanos. Un papá podrá decir, mira, mi hijo es malcriado, es patán, pero yo lo quiero porque es mi hijo. Una mamá podrá decir, mira, va, coge y se orina ahí en la esquina, no le digo nada, le bajo el pantalón, bota, escupe la basura. Lo quiero, es mi hijo. Pero deberíamos preparar, hermanos, hijos para que la sociedad los quiera y los acepte y sean hombres de bien. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Eso es lo importante, que uno diga, mira, claro, yo puedo querer a mi hija y a veces mi hija puede portarse malcriada, aunque en pequeña escala. Y cuando es el hijo de uno dice, mira, no, son travesuras de niño. Dice, corrige a tu hijo, dice, no, estas son cositas de niño. Pero cuando es el hijo de otro, dice, mira, corrige a tu hijo que es un delincuente. Pero cuando es nuestro hijo pensamos, bueno, hay algo que por encima nomás hay que pasar y todo. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿qué va a pasar un día cuando nosotros ya no estemos? Si así pues el caso. Nuestros hijos están preparados, hermanos, para enfrentar los desafíos de la vida. Van a poder decir, mira, yo decido y voy a casarme bien con un hombre, con una mujer que teme al Señor. Hermanos, amén, nos estamos preparando, hermanos. Que dice que se murió Josué y no hubo quien haga esa tarea. Entonces, hermanos, miren, en primer lugar, hermanos, el vacío de la vida y del liderazgo se produce cuando no hay padres que ejercen su rol de ser la terapia y ser los pedagogos y ser los maestros de la vida de nuestros
hijos. No estemos pensando, hermanos, mira, ese psicólogo, es el orientador, es el del colegio, porque ellos no tienen la capacidad y no tienen el poder, hermanos, de hacer eso. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros formemos a nuestros hijos, amén, en la palabra de Dios. Que les enseñemos el valor de la oración, del discipulado, el amor a la iglesia, el amor a la familia, el respeto. Que les enseñemos desde pequeños el valor del dinero. Que enseñemos a nuestros hijos, hermanos, a respetar a los demás, a portarse bien. Que los disciplinemos con amor, no con ira, no con rabia. Amén, hermanos, son cosas muy importantes que nosotros todos podemos hacer si tenemos la guía del Señor. Hermanos, los jóvenes están totalmente confundidos y esta es una realidad, hermanos, que debemos entender. Miren, es real. Los roles de hombre y mujer, hermanos, si antes pensábamos que el hombre tenía que trabajar y la mujer quedarse en la casa lavando la ropa y proveyendo y cuidando a los hijos, y haciendo el alimento, hermanos, esos roles están así como decir destruidos, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo y el mundo han logrado que entonces, hermanos, hay una confusión total en la vida de los hombres y las mujeres. Por eso, hermanos, es que vemos jóvenes que usan maquillaje y base y delineador y utilizan rímel porque no saben si realmente son hombres y mujeres, hermanos. Y no estoy hablando de cosas exageradas, hermanos. Esto está ocurriendo en la vida de los jóvenes. No saben si son hombres, si son mujeres. Hermanos, entiendan. ¿Por qué, hermanos? Porque no, entonces no hay una clara definición de lo que es la masculinidad. Y si antes, hermanos, el hombre era golpeador y macho y borracho y le venía a pegar y arrastrar a la mujer, hermanos, eso la mujer ya no tolera y no soporta. Entonces hoy tendríamos que ser hombres, hermanos, que podamos guiar con el amor y con la palabra a nuestras esposas. Amén, hermanos. Y mujeres, hermanas, mujeres que no sean marimachas, porque vean, hermanos, en los colegios después de clases las chicas esperan para darse palizas, para golpearse. Es así, ustedes pueden saber, no sé si sus hijos les cuentan o no, pero es la realidad. Antes no pasaba eso, porque las mujeres comprendían, hermanos, perfecto mi rol. Como les digo, eso todo ha cambiado, hermanos. Entonces hay mujeres que de curso se dan boca a boca con los hombres, los quieren pegar o los pegan y están haciendo cosas de esa magnitud. ¿Por qué, hermanos? Entonces miren, hermanos, si la mujer, la mamá, anda alterada, gritando, enojada, peleando con todo el mundo, entonces la hija dice, perfecto, mi rol debe ser parecido al de mi mamá. Dios creó, hermanos, a la mujer con una profunda cantidad de ternura, de amor, de alegría, de gozo, de cariño, de aceptación. Y cuando eso no hay, entonces, hermanos, se rompe el rol de Dios y le estamos haciendo un grandísimo favor a Satanás, que considera que es lo mismo ser mujer, ser hombre o hacer lo mismo para un lado y para el otro. Entonces, cuando, hermanos, hay mujeres que dicen, mira, mi rol es escuchar a mi esposo, oírlo, amarlo, sujetarme a él, no hacer lo que yo quiero, no verlo como un títere, como un pelele y yo hacerlo y manejarlo. Entonces, hermano, están haciéndole un favor a Satanás cuando actúan de esa manera. Cuando ustedes, hermanas, dicen, perfecto, este es mi esposo y tengo que ayudar a honrarlo, a amarlo, a quererlo, a protegerlo, entonces están haciendo un favor a Dios y a sus hijos, porque están haciéndole un claro modelo de cómo es hombre y cómo es mujer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. También, hermanos, dice ahí que murieron aquellos hombres que eran también los compañeros de Josué. Eso también significa, hermanos, en el libro de Jueces mismo, el versículo 10. Entonces, eso también significa, hermanos, que en la iglesia hay familias que, por muchas razones, si le puedes bajar, por favor,
tienen más oportunidades, posibilidades, tienen más poder económico, dinero, tienen más bendición, fueron mejores preparados para enfrentar los retos de los desafíos de la vida, hermanos, tienen más recursos. Y entonces, hermanos, esas familias deben ser un ejemplo de sacrificio y de liderazgo más allá de la posibilidad de otros. Amén, hermanos. Cuando eso ocurre, miren, hermanos, en la iglesia no todas las personas somos iguales. Algunos tienen más, otros por ahora tienen menos. Algunos, hermanos, tienen un mejor sueldo, un negocio, una empresa, un mejor trabajo. Han sido educados por el sacrificio de sus padres de tal forma que tienen mejor posición económica que otros. Cuando hablo, hermanos, de eso, entonces eso implica también, hermanos, miren, que hay personas que están más preparadas en otros aspectos de liderazgo, que tienen más cualidades para cantar, para escribir, tienen cualidades en la administración, en el manejo de talentos, de dones. Eso también es importante, hermanos, que entendamos que cada persona debe aportar a Dios más allá de lo que nosotros tenemos, para que haya un recurso que mañana lo tengamos que guardar cuando ya no haya un Josué. Amén, hermanos. Y que cada uno de nosotros entendamos, mira, si yo puedo cantar y no lo hago, si alguien puede predicar, puede dirigir una célula, si alguien, hermanos, tiene la capacidad de hacer algo, hermanos, entonces Dios también le pedirá exigencias de eso y lo bendecirá, pero también reclamará de aquello que no se ha hecho. Si alguien, hermanos, tiene más dinero, debe tener también la generosidad y el amor de ayudar a otros. Y déjenme decir, hermanos, que una persona, a mi manera de entender, se la conoce por cosas como esta. Ustedes quieren ver, hermanos, si de verdad una persona los quiere, los ama a ustedes, hagan esto. No premeditadamente, o mejor dicho, comprueben así. Todos, por alguna u otra razón en la vida, tendremos algún imprevisto, algún malentendido, algún resquebrajamiento de una relación, por cualquier razón. La persona puede decir antes de eso: cuenta conmigo, te quiero, te amo, en las buenas y en las malas. Y cuando ustedes, hermanos, pasen por eso y se vuelvan a encontrar con la persona que se enojaron, se molestaron, sea el hermano, la hermana, el cuñado, el primo, la tía, la mujer, el esposo, y si esa persona de verdad los ama, hermanos, también le va a doler que algo haya pasado, y va a buscar la manera y la oportunidad y la forma de reconciliarse, y también estará en una actitud de oración para que las cosas se solucionen. Si no hay nada, entonces esa persona no le importará y se llenará de orgullo y de capricho y de tristeza, porque no importa. Pero cuando una persona, hermanos, ama de verdad, la persona sabe que no está bien que alguien y otro estén enojados, molestos o resentidos, y por lo tanto, hermanos, buscamos solucionar las cosas. Amén. Entonces, miren, hermanos, esto es así. Murieron ellos, hermanos, y necesitaron, y dice que Dios los entregó entonces en las manos de Baal, de los amorreos, y de todas las plagas que la Biblia describe y menciona. Y, hermanos, déjenme decirles cosas como esto. Hoy en día en Ecuador hay 180,000 nuevos consumidores de droga. A raíz de estos 5 años que se han dictado leyes en torno a eso, hermanos, hay 180,000 nuevos hombres y mujeres, y la mayoría de esos jóvenes que están consumiendo droga. Y de esos 5,000, hermanos, ya son adictos. ¿Por qué, hermanos? Porque preferimos entonces, miren, hermanos, bailar, hacer una fiesta, trago, esto, este otro, y pensamos que no le vamos a dar cuenta a Dios, y que nuestros hijos son tan chiquitos que no se dan cuenta de nada. En segundo lugar, hermanos, no, hicieron una estadística esta semana que la sacaron. Los que consumen alcohol cada vez lo hacen a menores edades. Hermanos, antes eran los 14, 15 años, hoy son 8 y 10 años. Escuchemos, hermanos, lo que está pasando. Y no pensemos que a nuestros hijos, a nuestra familia no le puede pasar. Hermanos, nuevos personas que consumen alcohol. ¿Y saben qué? Lo que dice el informe es que el mismo papá, la misma mamá
que el inicio del alcohol se da, hermanos, casi 40% entre la misma propia familia. Ni siquiera es en la escuela, ni siquiera son amigos del barrio, son los mismos familiares los que se inquietan y dicen: mira, vamos a hacer una fiesta, y los niños escondidas empiezan a tomarse lo que sobra de la cerveza o del trago o de lo que sea. Entonces, hermanos, miren, nosotros como hijos de Dios debemos rechazar esas conductas, y como dice la Biblia, basta el tiempo pasado para haber estado en fiestas, en borracheras y cosas de esas, pero ahora debemos ser un buen ejemplo. Amén, hermanos. Y pensar, no es cosas inocentes, hermanos. Cuando una persona se mete en droga, o cuando hay una persona que está en alcoholismo, hermanos, es una tragedia para toda la familia. No es que solito él está metido en esto, hermanos, es toda la familia herida y destruida por algo que aparentemente, hermanos, empieza de manera inocente. Entonces, hermanos, miren, debemos pensar, debemos, ¿no es cierto?, reflexionar acerca del impacto de nuestras acciones, de nuestras conductas. ¿Qué hacemos con nuestras familias? Hermanos, ¿qué hacemos en nuestras reuniones? ¿Cómo estamos, hermanos, solucionando los problemas con nuestros hermanos, con nuestras hermanas? ¿Estamos peleados? ¿Estamos enojados? ¿No nos podemos ver? Hermanos, tenemos que entender que no es suficiente con estar aquí en la iglesia. Debemos aprender a obedecer y someternos al Señor. Amén, hermanos. Debemos dar fruto. Dios no solamente va a buscar cuando venga hojas o ramas. El Señor va a buscar fruto de todos nosotros, hermanos. Que de verdad podamos mostrarle, hermanos, un mejor modelo de vida a nuestros hijos, a nuestra familia. Y yo les invito, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Hechos. El capítulo número 13, el versículo 36. Miren, ahí la Biblia dice, hermanos, algo importante acerca de cómo nosotros podemos vivir una vida útil, productiva y llena de sentido. Inclusive, hermanos, la Biblia dice que David vivió hasta muy entrado en años. Yo estoy seguro, hermanos, que cuando una persona vive para cumplir los propósitos de Dios, la vida se alarga. ¿Cuántos quieren vivir más años, hermanos, de los que deberíamos vivir? Yo digo, hermanos, que en la Biblia dice que a veces hay muertes prematuras. Dios nos libre de eso y desata esa palabra y la impedimos. A causa del pecado, muchas personas pueden vivir menos tiempo del que Dios definió. Pero dice aquí en este versículo, hermanos, en Hechos 13:36, dice: ciertamente David, después de ¿qué dice, hermanos, en la versión internacional? Después de servir. Diga conmigo, hermanos, después de servir. No les escuché, diga después de servir. Vean, hermanos, qué importante que la vida sea eso. Servir a mi familia, servir a Dios, servirle a mi esposa, a mi hija, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá, a mis vecinos. Si tengo un trabajo, el negocio debe ser una manera de servir a la sociedad, no de explotar ni de robar. Servirle al esposo sería no, hermanos, explotarlo ni quererlo cuando solamente tiene dinero, o ser interesados el uno al otro y cuando ya no tiene lo queremos echar de la casa, o nos queremos solamente no cuando hay cosas. Pero dice, hermanos, que David, ciertamente después de servir a su generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. Hermanos, miren,
Si nosotros queremos vivir una vida con sentido y con propósito, y creo que cada vez que yo puedo conversar con alguien, sea el taxista, el vecino, una persona que conozco en cualquier lugar, testificándole, uno puede hacerle entender cosas de esta manera. Yo les pregunto, hermanos, para ir terminando, ¿ustedes están viviendo para servir? ¿Estamos viviendo, hermanos, para servir? ¿O solamente, hermanos, queremos de Dios que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos bendiga, que nos entregue, que nos prospere, que nos abunde? Trabajamos solamente lo que nos pagan, lo que nos dan, lo que ve el jefe, hasta la hora que nos dice, o estamos dispuestos, hermanos, a hacer más allá de lo que Dios nos pide, nos demanda, o nuestro jefe nos demanda. Trabajamos, hermanos, con amor, con pasión, con entusiasmo, con dedicación. Servimos, hermanos, a los demás desinteresadamente. Les digo, hermanos, otra vez, entre esposos, hermanos, hay un deseo de servirle, de amar, de entregar, de sacrificarse, hermano. Esa palabra hoy no tiene sentido, hermanos. En el lenguaje de los jóvenes, la palabra sacrificio no tiene sentido, porque todo lo quieren gratis, regalado, fácil, cómodo y al instante. Es así, ¿no es cierto? No, ellos no saben lo que significa la palabra sacrificio. ¿Por qué? Porque lo ven a todo así. Y por eso es que les va tan mal en las relaciones a todos ellos. Y hermanos, yo tengo conocidos que a los 6 meses se están divorciando después que se gastaron 10,000, 15,000, 20,000 dólares en la boda, ¿no? Gente que no le importa, que no le interesa, porque él ronca, porque él mastica con la boca abierta, porque ya no es como antes, porque ha cambiado, porque así no era al principio, porque antes era así. Hermanos, eso es una realidad que debemos madurar y entender. Nadie permanece inmóvil en la vida y todos cambiamos, y no es posible, hermanos, que cuando uno tiene 18, 25 años no piensa de la misma manera cuando uno tiene 35 o cuando tiene tal y cual edad. Pero entonces, hermanos, les vuelvo a decir, miren, hermanos, ¿ustedes están sirviendo a Dios o estamos usándolo? ¿Nos estamos sirviendo del Señor? ¿Estamos simplemente esperando que nos dé milagros, que nos dé favores, que nos prospere, que nos bendiga? ¿O estamos pensando, perfecto, Señor, yo quiero servirte, amén? Yo quiero darte, quiero entregar. Hermanos, en una persona que ama a Dios existe desprendimiento, existe generosidad, amén, hermanos. No existe avaricia, no existe dolor de dar, de sembrar, de compartir, de dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que Dios es fiel. Amén, hermanos, que Él es leal, que Él no nos dejará, que Él no nos desampara, que Él, hermanos, Él no se olvida de nosotros. Entonces, hermanos, a veces sucede que hay gente en la iglesia que no madura, que no crece, que no ve la bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos esperando simplemente ser servidos. Somos a veces demasiado, hermanos, cómodos, ¿no? Eso está, hermanos, a veces en nuestra cultura, ¿no? Porque en todo lado decimos, préstame una hojita, préstame un esferito, préstame esto, y nunca llevamos un esfero. Pero cuando digamos, vean, hermanos, nosotros decimos, hermanos, así, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Amén, hermanos. Y cuando ustedes entiendan, amén, hermanos. Y les vuelvo a decir esto. Ustedes entienden, hermanos casados, que están para servir a sus esposas. O todo es un problema y están aburridos ya de que el marido le diga, dame pasando un vaso de agua. Pásate tú mismo y sírvete tú mismo, ya hice la comida y si quieres caliente, pues si no. ¿Cierto? ¿Sí o no? Manda que te atienda tu mamá. Y yo ya no estoy para eso, que dice, en caso que estoy tu empleada, que te compres mejor una lavadora y un procesador de comida porque yo no soy tu china. Entonces, hermanos, así, ¿cómo nos va a ir bien? ¿No es cierto? ¿Cómo nos va a ir bien, hermanos, si realmente no estamos mostrando un ejemplo de lo que realmente la vida nos dice que está bien? Cuando realmente nosotros, hermanos, como iglesia, debemos ser los que enseñemos a los demás que hay una manera diferente de hacer las cosas. Así que yo les invito a que se pongan de pie, hermanos, esta mañana.
Y que podamos, hermanos, entender: los responsables del futuro de nuestros hijos somos nosotros los padres. Amén. Si ellos salen ingenieros, científicos, escritores, músicos de Dios a nivel mundial, es porque los padres jugaron un rol importante en la vida de ellos. Amén, hermanos. Amén. Y si los hijos, hermanos, mañana no tienen a dónde ir, no saben qué hacer, entonces los padres somos los primeros que tenemos que pedirle perdón y arrepentirnos de corazón delante de Dios y buscar ahora sí la guía del Señor. Los hijos no saben qué estudiar y no saben a dónde ir. Y saben, hermanos, dicen los entendidos en ese tema, son los hombres, no la mamá, los que definen en los hijos si ellos triunfan o no, porque los padres, los hombres, somos la columna vertebral de la vida de los hijos. Y cuando hay un hijo que no quiere estudiar, no quiere trabajar, se sale de una cosa, se retira, no cumple, es porque el papá debe hacer el rol que Dios le ha mandado a hacer. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos para que cuando ellos crezcan, triunfen en la vida y conquisten lo que nosotros en cierto modo no pudimos por muchas razones. Hermanos amados, es nuestro deber preparar a la iglesia, formarnos, formar a otros, ser líderes, abrir células, ser apoyo en la iglesia, hermanos, ser ayuda, ser, hermanos, personas que no solamente estemos envejeciendo, sino que estemos madurando. Amén, hermanos. Y que podamos ayudar que la iglesia, hermanos, mañana siga fuerte y siga más viva y crezca, porque hay personas que nos estamos preocupando por el futuro de aquellos que no conocemos todavía, entre los cuales están nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas, y también los hermanos y los hijos de nuestros hermanos en la fe. Amén, hermanos. Yo les animo, hermanos queridos, y les voy a decir esto. Miren, hermanos, dice que hace una generación en los Estados Unidos los agricultores escondían las palas, los rastrillos, las hachas y los martillos, los escondían debajo de la tierra después de ir a trabajar, porque como el hierro era tan costoso y no había, entonces la gente se robaba. Entonces los agricultores tenían que esconder las herramientas porque eran valiosas, porque eran útiles, porque eran caras, porque eran escasas. Y del mismo modo, hermanos, yo les digo a ustedes, sus vidas son valiosas y son muy importantes a la hora de definir el futuro de Dios y de sus hijos y de la iglesia. Amén, hermanos. Son herramientas valiosas en las manos de Dios todas nuestras vidas. Yo les animo, hermanos, a que de verdad nos perdonemos, nos amemos, nos querramos, que seamos sinceros, que nos demos una nueva oportunidad, que nos demos una nueva manera de empezar las cosas para, hermanos, ser una iglesia. Es triste, hermanos, ver en otros países que las iglesias se están convirtiendo en discotecas, en bares, en tabernas, en cantinas, porque un día, hermanos, no hubo personas que preparen y que estén dispuestos a servir a Dios como David lo hizo en su generación. En una ocasión, hermanos, cuando estábamos allá en Suiza, unas personas decían: no necesitamos ir a la iglesia, nosotros creemos en Dios, pero no necesitamos ir a la iglesia. ¿Saben cuál es la consecuencia de eso, hermanos? Que la nueva generación está metida en satanismo, en drogas, en lesbianismo, en homosexualidad. Porque los que un día dijeron conocer a Dios y dijeron no necesitamos ir a la iglesia, o yo desde mi casa oro, yo en la noche le pido, yo veo enlace o asoma visión, hermanos, la próxima generación maldecirá a Dios, porque no hubo padres que un día les dijeron Dios es primero y la iglesia es la casa de Dios. Amén. Amén. Porque nosotros no entendemos. Así que, hermanos, que ustedes estén aquí aguerridos, aguerridas, valientes, y aunque hayamos tenido fracasos y caídas y deslices, hermanos, Dios no nos descalifica, ni Dios no nos manda al paredón. Así haya pasado lo que sea, hermanos. Este es un mensaje a los que se han divorciado, a los que han vivido en unión libre, a los que han tenido que vivir experiencias duras. No es el final, y tampoco, hermanos, tienen que irse de la iglesia.
Dios nunca haría eso. Lo que Dios nos pide, hermanos, es que hagamos todo lo posible por arreglar las cosas que están mal. Amén. Señor, te damos gracias. Levanten sus manos al cielo, hermanos. El Señor quiere ver hombres y mujeres que estemos dispuestos a decirle a nuestro Padre: Señor, cuando yo me muera, Señor, mis hijos sí te van a seguir y estoy seguro de que van a amar tu palabra. Cuando yo envejezca, Señor, y cuando yo no pueda decirle algo a mi hija, estoy seguro, Señor, que tú la guiarás en tu palabra, porque le estamos enseñando que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice Salmo 119, versículo 105. Te ruego, Señor, por aquellos que tenemos hijos que están fuera del control humano, pero no de ti. Te pido, Señor, por las personas que hemos tenido problemas y dificultades. Te pido, Señor, por los hogares que están enfrentando conflictos, para que tú los bendigas y los levantes. Te pido, Señor, por aquellos que siempre el horizonte del dinero es un horizonte ciego, para que tú les des, Señor, la sabiduría para entender. El Salmo 1 dice, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y yo te aseguro, Padre, que si tú tienes temor de Dios, tus hijos van a ser prósperos y bendecidos, porque les vamos a dar fuerzas y alas para que vayan a la universidad y tengan mejores estudios que nosotros. El dinero no es un problema para el Señor, porque con 5 panes y 2 peces Él dio de comer a una multitud. Amén. Y cuando nosotros obedecemos, hermanos, debemos dejarle a Dios las consecuencias de nuestra fe. Y si tú le honras al Señor, Él honrará tu obediencia. Yo te doy gracias, Señor, porque tenemos una iglesia bonita, maravillosa, una iglesia que, Señor, está madurando para cumplir los propósitos que tú nos has dado para nuestra generación. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios bendiga. Gracias.